Hola, hola, muy buen día a todos los que nos escuchan el día de hoy. Esta sección se llama Podcast con Juanes. Es una sección nueva donde se tocarán temas de política, de economía y por supuesto hablaremos de las elecciones al Congreso y Presidencia que se acercan. Así que acompáñenos en esta nueva sección. Bueno, para empezar esta nueva sección de Podcast con Juanes, hablaremos de los problemas del campo. Esta sección será dedicada a esas personas que se dedican a labrar la tierra, a poner los alimentos en nuestras mesas. Uno de los problemas que yo considero como analista político es que el principal problema, no solamente del campo, sino de todos los sectores económicos del país, son los impuestos. Muchos alegan que las importaciones son un problema para la producción nacional. Yo creo que es un error de precisión afirmar esto, toda vez que si bien analizamos bien el tema, muchos de los bienes de capital, yo diría que la mayoría, pues todos son importados. Pero primero, ¿qué son los bienes de capital? Muy bien, los bienes de capital son elementos o herramientas para producir un bien de consumo. Un ejemplo de estos bienes de capital son los abonos, son los insecticidas, son los fumigadores, sistemas de riego, herramientas como tanques de almacenamiento de agua, trilladoras, vehículos de transporte para la producción, arado, palas, picas, etc. Obviamente estos varían de acuerdo a la actividad agrícola a la que se dedique la persona. Ahora bien, ¿qué son bienes de consumo? Pues lo que se produce. Un ejemplo del campo, la papa, el plátano, el banano, el aguacate, etcétera, la leche también. Entonces, para producir todo esto, el campesino necesita bienes de capital. Y el gran problema se encuentra ahí. Los impuestos a estos incrementan debido a que pues las importaciones están gravadas con un 35% y adicionalmente pues se tiene que pagar el 19% de IVA al comprarse. Es decir, el producto o el bien de capital tiene un precio. A ese precio se le suma el 35% de importación más el 19% de IVA, lo que en últimas incrementan los costos de producción. Finalmente ese bien de consumo, ejemplo el banano, la papa, la yuca, la leche, el café, es mucho más alto que el producto final, por lo tanto no es rentable y no es competitivo frente a otros productos de otro país. Y no quiere decir que sea así, porque se está importando, por ejemplo, banano del Brasil. Un ejemplo, en Brasil los bienes de capital no están gravados con la cantidad de impuestos que tienen los colombianos, el campesino colombiano. Es decir, un banano que se produce en Brasil debe de estar importado dentro de Colombia, pues cuesta 200 pesos versus un banano producido dentro del país cuesta 500 pesos. Entonces, esa diferencia de precios es la que hace poco competitivo el campo colombiano, y esa diferencia de precios es por la gran cantidad de impuestos que pagan los campesinos a la hora de adquirir los bienes de capital, sin contar muchos otros factores que hacen que los precios suban un poco más. Así que el problema no es en sí las importaciones, sino los impuestos sobre estas importaciones a los bienes de capital. El segundo problema son las vías terciarias, que son pocas las que tienen la logística o la infraestructura para que el campesino saque de su finca los productos, los lleve a la ciudad y los comercialice. Eso obviamente, pues, como ya lo vengo diciendo, hace más difícil el proceso de logística, por lo cual también se incrementan los precios de la producción, del cultivo. Ahora bien, ya habiendo visualizado para mí los dos problemas mayores del campo colombiano en cuanto a producción y competitividad,
frente a otros productos importados o frente a una exportación donde el producto no va a ser rentable o competitivo en otro país, pues la reflexión es la siguiente. Como ya bien lo dije al inicio de este podcast, se vienen las elecciones a Congreso y a Presidencia. Si usted es campesino, si usted es una persona del campo, preste mucho cuidado a quien dice que va a subirle los impuestos a las importaciones de bienes de capital, porque es precisamente esa persona es por la que usted no debe votar. Precisamente es esa persona, ese candidato, una vez teniendo el poder, es el que lo va a afectar a usted como campesino y a su producción. Y es gracias a este tipo de personas que hoy el campo colombiano no tiene la rentabilidad, no tiene la fuerza, no tiene la competitividad que debería tener. Colombia tiene todas las tierras, tiene toda la cantidad de tierras para exportar el alimento suficiente para alimentar la mitad de Latinoamérica. Y aún así tienen la capacidad para alimentar la misma producción interna del país. ¿Pero qué hace esto imposible? Pues obviamente que como los impuestos con los que se graban estos bienes hacen tan cara la producción, hoy los tienen que regalar los bultos de papa a 20.000 pesos. Porque la producción es tan alta que el precio real del producto en el mercado no va a ser competitivo versus las papas que se importan de otros países. Entonces ahí está el problema. Así que, señores del campo, no se dejen meter más mentiras de los políticos. Es un momento, estamos en un momento de la historia del país crucial, donde el campo colombiano se debe hacer sentir en las elecciones. Y no es por esos candidatos que prometen subsidios y que van a regalar cosas, porque eso también se sabe que es una gran mentira. Lo que necesitamos en Colombia es que nos dejen de joder con impuestos y nos dejen trabajar a todos los sectores económicos. Así que ponga mucho ojo para las próximas elecciones que se aproximan. Un feliz día.